es, eh, es una, sí, es una sustancia química que modifica las propiedades, las propiedades, perdón, las propiedades químicas, en especial, y físicas del hormigón. Y está en función del tipo de uso del hormigón. Por ejemplo, el fabricante de los famosos Sika. A ver si aquí aprovecharé, lo voy a anotar en la internet. El producto Sika. Es lo que tenemos. Los tipos. Bueno, a ver si tenemos tipos de tipos de aditivos. Aditivos para hormigón. Tenemos, por ejemplo, el impermeabilizante. Acá está. Impermeabilizante, plastificante, acelerante, aerante y los demás. Y los más conocidos en nuestro medio son los productos Sika. Función del aditivo, los aditivos por hormigón son composiciones, no, vean acá, son composiciones químicas líquidas pensadas para añadir a la mezcla del agua y cemento, para reducir la oxidación del hormigón, mejorar su tiempo de fraguado e incluso de crear nuevos efectos estéticos. Más aditivos de hormigón y más, bueno. Está, por ejemplo, el plastificante. Tenemos el retardador. Voy a tratar de mejorar mi letra. Retardador. Está el acelerante. ¿Qué más está? Plastificante, acelerante. Está, etcétera, pondremos. Y otros. Eso lo vamos a ver después al detalle. Cuando veamos exclusivamente aditivos, porque vamos a ver aditivos. Alguien creo que... traten de hablarlo porque... dime, ¿están viendo borroso la pantalla? Porque aquí tengo un mensaje de Williams Cruz, me dice que está borroso la pantalla. ¿Es así? Hola. No, Inge, se ve bien. Ah, ya, gracias. Pero no sé más, tal vez decirlo, porque, a ver, yo ahorita, ayer hablaba con un amigo de facultad, de mi generación, y hablábamos de nuestros hijos, porque nosotros cuando estudiamos ha sido muy diferente con pizarra, y este mi amigo, por asunto de la pandemia y demás, está casi sin trabajo, o tiene algunos trabajos esporádicos. Ahí me hizo comprender de que inclusive están comprando megas, entonces hace un esfuerzo bastante grande los padres. Al final de que el papá siempre tiene que velar el bienestar del hijo, ¿no? Y me decía de que, por ejemplo, él en su caso algunas veces de que no le alcanza para comprar creo que megas. Y creo que muchos de ustedes hacen también ese esfuerzo.
Entonces, no está mal decirlo de que tal vez algo está fallando. Dígamelo, más bien sean francos, tampoco me voy a molestar. Si algo se tiene que mejorar o algo que tal vez ustedes puedan sugerir, háganlo, a mí me sirve mucho. Por ahí de que tal vez puede ser de que tal vez hagamos algún tipo de, tal vez en aula de trabajo grupal para hacer algo, para definir algo, o si no, de que si es que alguna cosa se tiene que recalcar, tal vez eh, para que más o menos tal vez esté entendido mejor algún tipo de caso, tal vez algún tipo de sugerencia de parte de ustedes. Vale. También algún tipo de iniciativa de ustedes también me gustaría ver, ¿no? Que les digo, que tal vez algún tipo de experiencia que tenemos, porque muchos de ustedes entiendo que, o algunos también han entrado al campo de la construcción. Yo conozco a un amigo, y es, no, dos o tres amigos, de que al estudiar, al momento de estudiar, eran albañiles, mis compañeros. Y ahora, bueno, ellos se han titulado y todo, ellos tienen más bien, han tenido y tienen un éxito en la etapa de construcción, porque ellos estaban practicando la construcción, así como peones o albañiles, al mismo tiempo estaban estudiando. Entonces, han adquirido mayor destreza en algunas cosas. Y muchos prácticamente están viendo solamente la pizarra, o tal vez en la lectura, pero mucho mejor es siempre estar en la obra. En mi caso, por ejemplo, para comprender un poco de mejor manera el campo de la tecnología del hormigón, ya me ha tocado y he tenido la suerte de trabajar justamente con la conformación de hormigones que hacíamos para pavimentos rígidos, para elementos prefabricados, y ahí por lo menos sí he aprendido en obra. Entonces, la verdad es que el uso de aglomerantes, de aditivos y demás, en su tiempo ha sido para mí bastante familiar. Y ahora, viéndole un poco más, tal vez de una manera bastante, tal vez, práctica o teórica, entonces he ido reforzando. Pero la verdad a mí, a mí por lo menos, en mi caso, he aprendido mucho más en obra. Cuando tenía el caso de resistencias que nosotros determinamos de acuerdo a una dosificación dada, ¿qué les digo? Por decir, para un H21, y muchos de nosotros, o muchos inclusive de los ingenieros, directamente se iban a los resultados. Cuando se tenía una resistencia mayor al H21 o igual al H21, entonces decían que estaba aprobado. Yo también pensaba que era de esa manera, pero tuve un conflicto en obra. Cuando nosotros estábamos vaciando unas columnas y los hacer en La Paz, de que uno de nuestras probetas no había alcanzado la resistencia requerida. Entonces el supervisor agarró el libro de órdenes, después de lo que se había roto las probetas, y dijo, están rechazadas. La verdad es que hasta ese momento tenía la razón el supervisor. Y a mí me dio, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Le dije al supervisor, si estás rechazada, entonces tienes que demoler a tu columna. Pero tampoco no es así, ¿no? Tuve que reforzarme con el código, con las normas de hormigón. Tuve que hacer mucha lectura, porque teóricamente sí tenía razón, porque dentro del pliego decía de que si es que, de que nosotros primero se la faculta al supervisor para que tome cualquier tipo de decisión en obra. Si es que hay algún tipo de resultado o ensayo que tal vez no está dentro lo requerido, entonces se tiene que nomás tomar la decisión. El supervisor está facultado para tal vez rechazar o aceptar algunas cosas. Y en ese momento, de que mis resultados de la rotura de las probetas eran muy buenas, no excelente, ¿no? Pero por lo menos superaban al requerido. Pero por lo que teníamos un ensayo, creo que eran dos, sí, eran dos probetas que no alcanzaban la resistencia, entonces prácticamente me decía que tenía que eh, deshacer una columna. Y eso duele, ¿no? O sea, y yo estaba seguro de que mi conformación del hormigón estaba hecho de buena manera. El control de calidad yo lo hacía en obra. Entonces, tuve que embeberme en la teoría, en la norma y demás. Y ahí encontré muchas cosas bastante interesantes, donde en la práctica hemos tenido que aprender conjuntamente con el supervisor.
pero él también ha sido un poco bastante, bueno, él tenía más responsabilidad inclusive que el mío, porque él como supervisor tiene que saber teóricamente más inclusive con relación a los procesos de, 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 digamos, de control de calidad en obra, porque el residente de obra está adquiriendo una experiencia, puede tener también una muy buena experiencia, ¿no? Pero el supervisor de obra teóricamente tiene que tener inclusive mejor experiencia que el contratista. Y ni qué hablar del fiscal, el fiscal inclusive de que tendría que tener una experiencia inclusive superior que el contratista y del supervisor. Por eso cuando algún rato alguien me dice que estoy trabajando, me dice, ¿no? ¿Y qué eres? Soy fiscal de obra o soy supervisor. Bueno, yo empecé mal, porque yo cuando egresé de la universidad me tocó ser y trabajar en una consultora. Y todavía yo empecé peor que los demás, porque para ser consultor de obra tendría que haber pasado, por lo menos, tendría que haber sido un residente de obra, porque un residente de obra más o menos se da cuenta de algunas consideraciones constructivas en obra, determinación de rendimientos, tal vez procesos constructivos y demás. Ahora, un supervisor tiene inclusive que saber el procesos de control de calidad de la gerencia de la construcción en obra y también a saber algunos procesos constructivos. Y un consultor tendría que saber todo este tipo todas las etapas, tendría que saber inclusive la etapa constructiva, la etapa de gerencia de construcción y demás, porque imagínense, el consultor va a dar inclusive algún tipo de medidas de lo que llaman de dimensiones de algún tipo de elemento estructural, tal vez algunos procesos de control de calidad, ellos son los que elaboran los pliegos de instrucciones técnicas y demás. Entonces, el consultor debe tener más experiencia inclusive que los demás. Como les digo, yo empecé mal, porque yo empecé como consultor. Bueno, eso fue hace muchos años atrás. Estoy hablando porque yo me titulé en 93. Lo que pasa es de que mi supervisor me dijo que tenía que poner porque tenía dos probetas que no estaban dentro de lo requerido, entonces me estaba indicando que tenía que ser una o dos columnas. Y dentro del reglamento decía primero de que si nosotros vamos a hacer el control de calidad del hormigón, no se tiene que hacer con la asistencia característica del hormigón, sino que se tiene que hacer con la asistencia promedio del hormigón. Lógico es de que si nosotros sacamos una probeta de la masa del hormigón de un elemento de in situ, que puede ser a través de una viga, de una columna o de una fundación, tiene que estar presente el supervisor. Nosotros le sacamos la probeta, después le marcamos, le ponemos la fecha y demás. Y lo primero que vamos a hacer va a ser controlar el proceso de fraguado de esta probeta. Y muchos, ustedes han debido ver cuando se hace el proceso de fabricación de las probetas, y lo van a hacer ustedes, inclusive para mejorar su resistencia a mecánica, nosotros inclusive le curamos, ponemos a las piscinas de agua y demás para mejorar sus características. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que esta probeta tendría que tener inclusive una resistencia superior a la que se encuentra in situ. Y ahí dice, ¿no? De que por lo menos, de que se considera una resistencia promedio. Hay una relación característica con lo que nosotros tendríamos que hacer el control in situ. Y aparte de eso, de que si se quiere tener un control de calidad bastante rígido en obra, entonces tenemos que considerar de que si es que nosotros hacemos con una desviación estándar o no. Y para esto se requiere tal vez una relación de probetas de hasta 30 probetas mínimo. Y si no se tiene la desviación estándar, entonces se puede hacer con unas relaciones que nos presenta el código. Pero inclusive en el código, y es bastante lógico, de que es una muestra. Entonces la muestra puede fallar. Puede fallar. Si nosotros tenemos este tipo de relación y esperamos este tipo de comportamiento, algo cualquier te dibujan, entonces va a haber un más y un menos, ¿no? Ahora, no por esto me van a rechazar, ¿no? Esto al final todo esto es una muestra. Entonces, esto también está considerado dentro de la norma, dentro de la CI, y dice, si hay ese tipo de casos, simplemente es una muestra, ¿no? Pero esto no se tiene que repetir también, hay una holgura de repetición, las malas. No puede ser una de este tipo, que es bastante baja, ¿no?
tuve que embeberme con todas las relaciones y consideraciones que toma la norma. Y lo malo, o lo bueno, no sé, de que tenemos el libro de órdenes en obra, y el libro de órdenes de obra es sagrado. Y mi supervisor lo escribió y lo firmó. Entonces, ¿qué es lo que me correspondía? Sí o sí, de que tenía que responderle también así escrito. Pero yo tuve mucho cuidado de hacerlo de una manera tal vez bastante técnica, muy técnica, porque si ustedes van a rechazar algo, digan, se rechaza este tipo de ensayo por esto, de acuerdo a la norma, indica esto, el artículo 5, el artículo 7 y demás, porque están hechos de artículos, las normas y los códigos, y indica en su párrafo quinto, si es que sucede esto, entonces se tiene que deshacer tal vez, o no se considera el elemento de hormigón, por decirlo, ¿no? Pero él dijo simplemente de que se rechaza y se tiene que deshacer las dos columnas que se habían vaciado. Entonces no era tampoco la manera correcta de que él se había expresado en el libro de órdenes, pero sí tenía que responderle. Yo tuve mucho cuidado, entonces le respondí así, muy técnico ha sido mi respuesta, indicándole que el código permite ese tipo de muestras que están fuera de lo establecido, ¿ya? Pero sí no permiten tal vez una repetición de más o menos 5% de ese tipo de, de muestras que no tienen lectura tal vez requerida. Y aparte de eso, de que no se realiza el control de calidad con la existencia requerida, sino con el promedio. Entonces yo la agarré de acá. Entonces él, tal vez en su ego, usó, no sé, yo tenía que seguir con la obra y le dije, por lo tanto, entonces voy a que se prosigue o se continúe con la fase de construcción de los hormigonados. Y él todavía me vino de que ya se sintió bastante herido, hizo algo que no se debería hacer. El libro de órdenes tiene que estar en obra. Y si es que tal vez va a sacar de obra, de que tiene que tener la autorización del contratista y tiene que saber su fiscal. Y él se lo llevó, se lo sacó el libro de órdenes a su casa. Seguramente en su casa alguna parte se ha hecho asesorar, entonces ha sido una pelea medio rara porque él empezó a escribir o copiar de lo que indicaba la norma y demás, pero mientras más escribía, en favor, entonces él también más se enredaba, porque yo simplemente estaba haciendo respetar algo que considera el código, ¿no? Les resumo, ¿no? De que no pudo justificar todo lo que había leído y no quiso pagarme esas dos columnas. Y yo al final lo dejé, pero escribí en el libro de órdenes de que se prosigue y puse en conocimiento inclusive los informes a mi fiscal y demás de que se está procediendo en este caso, porque no procedía de acuerdo a las instrucciones del supervisor. Ya cuando acabó la obra, él continuó diciéndome de que no me iba a pagar esas dos columnas. Y yo, medio raro, la construcción del edificio ya estaba casi concluida, ya estaba la obra fina y demás. Y le decía, ¿ahora qué hacemos? Y lo tuve que anotar nuevamente en el libro de órdenes, de que si es que va a ser, entonces, ¿qué hacemos? Y no se ha considerado, inclusive, de que él hay un término dentro de la fase constructiva, de que hay, ¿cómo es? Mira, se me olvidó, pero más o menos es de que él en su tiempo, de que también ha permitido que prosiga la construcción. Entonces, si es que era así tan grave el asunto, entonces le era que pare la obra y hay condiciones en el contrato de qué manera se puede hacer, si es que el supervisor da instrucciones y el contratista prosigue, entonces es un motivo para la resolución del contrato. Pero eso también debe ir marcado en sus tiempos. Y el contratista de que el supervisor de que tiene que ser conocer esto al supervisor. Entonces ha sido una pelea al final yo lo tomo de buena manera, ¿no? Y siempre ustedes acostúmbrense a eso. Porque al final he aprendido de eso mucho. Y también él es mi amigo que no, que lo vio y lo tomó como una cosa bastante personal. Entonces, él era la respuesta a lo que yo escribía. Yo simplemente hacía cumplir lo que estaba la norma y los códigos. Al final, en resumen, de que el jefe de supervisión tuvo que ver este tipo de caso, más bien tomó o fue objeto de llamada de atención, pero hacia él.
Y se concluyó y me pagó la última planilla de cierre. Eso data, esa construcción, más o menos del año 94, les estoy contando. Ahora, ¿qué tiempo ha pasado? Y sigue, está funcionando bien, es en La Paz. Entonces, y una recomendación para ustedes. Muchas veces, yo tengo, bueno, muchos amigos, alguna vez nos unimos y empezamos a hablar, si no es de anécdotas, también es de anécdotas constructivas, y muchos van contando sus anécdotas de que hicieron multar a la obra, de que cesaron el contrato, y todavía de una manera bastante sarcástica, ¿no? Tal vez les pase también a ustedes. Pero yo cuando escucho este tipo de comentarios me da pena. ¿Por qué? Si es que ha fallado el contrato, si es que ha habido una resolución de contrato, si es que ha habido multas y demás, entonces él también, es que también, si no lo ha manejado bien la obra, si no ha tenido un mal contratista, pero entonces su obra no ha andado, su obra no ha andado. Si hubiera tal vez algún tipo de problema personal que ustedes tengan con su compañero en la facultad o alguien, pero no se hagan pagar con la obra, pueden tener sus diferencias, ténganlo, pero cuando se habla de la obra es más importante. Más bien traten de sacar a flote. Lo que siempre yo acostumbraba en obra, de tener, tal vez, de concluir el proyecto antes del tiempo previsto. Y evitaba tal vez tener algunos órdenes de cambio. Y si se tenía que hacer, se hacía, ¿no? El contrato modificatorio tenía mucho cuidado, porque cuando hay contrato modificatorio, de por sí dice que el proyecto está mal en algo. Y si es que se lo hace, mejor hacerlo al inicio del proyecto. Cuando se me daban los certificados de trabajo, yo le pedía siempre al que me contrataba, decía, por favor, póngamelo en mi contrato, de que se ha concluido la obra 5 o una semana o 10 días o antes de la fecha prevista, se ha concluido en su totalidad, porque eso dice bien de una persona, ¿no? Ahora que el proyecto X, de que ha habido un problema, de que se ha disuelto el problema y demás, entonces dice mal. ¿Quién ha hecho esta obra? Ha hecho Juan Pérez. Ah, el que tuvo problemas de este tipo. Entonces queda mal inclusive el mismo, ¿no? Y va para ahí, ¿no? De que siempre ustedes identifiquen con la obra. Los asuntos personales es otro asunto. El libro de órdenes tiene que ser manejado de una manera bastante técnica. Ahora, si ven de que yo escribo de esta manera, de que tal vez yo sé de que muchos pueden decirme, pero ¿por qué mejor no agarra una bibliografía base y empieza a copiar? El que a mí me ha enseñado, y eso voy practicando, me ha enseñado, justamente es el libro de órdenes, de tratar de ser lo más técnico posible. Y siempre pienso en eso. Entonces, lo que aquí muestro mucho es de la experiencia que tengo. Y alguna cosa que también dudo, después voy a reforzar, a hacer una lectura, ¿no? Eso está permitido, pero entonces, eso acostumbro a hacer. Porque para mí fuera bastante sencillo de que tal vez les dejaría una información base de un libro o algo que ustedes después lean y después de que yo les tome el examen. Pero no se trata de eso. Hay muchos aspectos en los que va anotando en estas partes, ¿ya? De que en los libros no lo dice. Y si lo dice, de que tiene que ser mucha lectura. Entonces yo simplemente muestro tal vez lo que normalmente se ve en obra, lo que normalmente yo he visto, lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, eso es lo que hago y me ha servido a mí de mucho cuando en la etapa constructiva. Me ha tocado, y mucho tiempo he trabajado en obra, mucho tiempo. Bueno, sin querer me he extendido a una charla. Pero si hubiera algún tipo de conversación o algún tipo de sugerencia, díganlo, me gustaría también escucharlo. Tal vez algún tipo de sugerencia también díganlo. Ya, entonces continuaré. En sí, el aditivo es una sustancia líquida, ¿no? De que modifica, vamos a inclusive aquí subrayarlo, porque es esa su función, de que modifica sus propiedades químicas y físicas. Ese es el aditivo. Ya, vamos a ir en función del alfabético. Puede ser agregado. ¿Qué es agregado? ¿Alguien me puede decir? O también dependiendo de la norma que nosotros vayamos a adoptar. Si nosotros adoptamos la ACI, entonces va a ser agregado. Si estamos con el CBH, con el Eurocódigo y demás, entonces nomás ustedes van a hacer lectura en las normas como árido.
que es lo mismo, ¿ya? Pero yo más estoy acostumbrado a trabajar con la ACI, y es lo que más, bueno, es lo que nos gobierna en la fase constructiva. Agregado. ¿Qué es agregado? Puede que el agregado es un material inerte, ¿no? Es un material eh, que se ha formado de la desintegración natural o algún tipo de desgaste que ha habido con la roca. Y puede haber dos tipos de agregados, uno natural y otro artificial. El natural nosotros lo tenemos y el mejor agregado natural, el superficial, es desío. Y el artificial es el chancado. Pero el chancado es debido a la trituración de la roca. Y para esto tiene que ser controlado en función de los diferentes tipos de granometría. ¿Ya? Entonces vamos a poner, el agregado es debido a la desintegración, desintegración desintegración y o desgaste, y o desgaste de la roca, de la roca, de la roca inerte. Eh, Ahora, sus características de la roca tiene que cumplir algunas propiedades. A ver, la roca tiene que cumplir características, mucho que fea letra, tratar de mejorar, características según norma. Es una norma adoptada. No, no, lo voy a dejar así porque al final agregados vamos a ver un capítulo completito de agregados, aquí solamente estamos describiendo. Ahora, los tipos de agregados que tenemos. Tipos de agregados. Sí, por favor, no haga eso porque mire lo que me hacen hacer. Dime, alguien levantó la mano. Mejor traten de agarrar el micrófono. Creo que lo bajó su mano. Ya. ¿Qué estaba? Allá. Tipos de agregados. Tipos de agregados. Tenemos el natural y tenemos el triturado. Triturado. Ahora, es más conocido en nuestro medio como chancado. ¿No? ¿Qué más podemos decir agregado? Ya, tenemos dos tipos de agregados. El agregado fino, el agregado fino, agregado fino, ya. Esto es la arena, ¿no? Lógico, es la arena. Eso eh, depende de las normas, pero depende de la granometría. Y casi en todos, más bien la arena, y casi es el único material, que por lo menos casi todas sus características de la abertura del tamiz ya está definido. Entonces, son los que atraviesan el tamiz, el tamiz número 4, que aproximadamente es 5 milímetros. ¿Ya? Y retenido en el tamiz es el más famoso, 200, que aproximadamente, ya el tamiz número 200, ¿cuánto es? De milímetro, no estoy muy seguro. A ver si alguien tiene ese dato.
abertura de tamices. A ver, juego de tamices. Ustedes saben, ¿no? Lo que es juego de tamices. Y es el más delicado, el tamiz número 200. Hay que tener mucho cuidado en su uso. En la época cuando yo era estudiante, les recuerdo, ya, esto es el juego de tamices. Está normalizado, creo que aquí debe estar la abertura. Entonces, el tamiz 200 justamente, cuando estaba haciendo la limpieza del detenido, lo hizo con bolígrafos, para punto de un bolígrafo. Y lo que ocasionó, como es tan finito, el tamiz número 200, pero tan finito, entonces tuvo nomás que de poner. Él dijo, voy a pagar, pero eso también cuesta, o esa vez costaba $200. Bueno, eso no son los tamices para empezar. Aquí tiene diferentes tipos de aberturas. Voy a copiar mientras busco la abertura del tamiz número 200. Vamos a ver si está. Es el juego de tamices. Eso tendría que ser también ustedes en laboratorio. Esas son los tamices, las aberturas de los tamices. De esto mucho no me preocupa, porque ustedes pueden ver con bolígrafo y demás, no pasa nada, no pasa nada. Pero sí el tamiz número 200, juego de tamiz, o si no, podría dejar el número 200. Abertura mejor. Abertura. Que ¿Cuánto es? A ver. 0,075 tiene una abertura. Ya, espere. Ya, ahora sí, me dices 0,075. milímetros. Sí. Imagínense tan pequeñito que es, ¿no? Entonces, gracias. El tamiz número 200, así de pequeñito es. Es casi como una telita, es una telita metálica. Hay diferencia, ¿no? El tamiz número 4 ya por menos 5 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, ya gracias, bien, yo te agradezco. Ahí vamos. Entonces, bastante, ¿qué se llama? Fino, su abertura, muy fino. Ya. Ahora, el agregado grueso. Aquí sí que hay diferentes tipos de consideraciones en las normas, pero nosotros trataremos de trabajar más con la ASTM, con la AISTO, ¿ya? Pero también hay una holgura bastante razonable con relación a las aberturas. Entonces, se considera agregado grueso. Y agregado grueso son agregado grueso detenido. ¿Dónde está el 4? Vaya. Son desde el, a ver, ¿dónde es? Es desde el tamiz número 4 hasta los 15 centímetros. Es eso. Es un agregado totalmente detenido. Detenido. Es el detenido. Esto lo digo más por experiencia. En el tamiz número 4. ¿Y qué sabemos que esto es 5 milímetros? Hasta máximo un 95%. No, así no lo ponemos. No se va a entender. De una manera general lo voy a decir tal vez. Sí, hasta los 15 centímetros. Eso más es utilizado tal vez en el ciclope. 15 centímetros. Lo dejaremos ahí. Esto pero también está en función a su graduometría, ¿ya? Hay una gradación, la ACTM C133 o la ACTM C33. Eso lo vamos a ver ya cuando exclusivamente veamos agregado. Aquí simplemente estamos haciendo algún tipo de definición, nada más. Ya. Ya. No sé si hay alguna consulta, me gustaría volver a escuchar. ¿Por qué no? Ya, a ver, ¿qué más?
A ver, aditivo agregado, aditivo agregado, sí, o árido. Tenemos el agua de curado, agua curado. Ya, el proceso de fraguado, ya, se inicia en el contacto con el aire, por si acaso. Pero el aire se incide, ya, pero es un tiempo máximo hasta 3 meses. No sé si ustedes han escuchado a los albañiles. El cemento está pasmado, es decir, cuando más o menos aproximadamente es los 3 meses de uso del cemento, entonces ha pasmado. Es decir, de que con el proceso, con el contacto con el aire, entonces ha empezado el proceso de fraguado interno del cemento. Ya después de los 3 meses, entonces, el proceso de fraguado ya no son bajo las condiciones que indica la norma. Entonces, no garantiza que tampoco tengamos, por lo menos, un hormigón estructural. Es por eso de que yo les recomiendo de que cuando ustedes hagan el uso del cemento, vean la fecha de producción. Mejor que fuera lo más cercano de cuando se elabora el cemento. Si fuera 3 meses, mejor no lo usan. ¿Ya? Pero si bien el aire ya inicia el proceso de fraguado, pero ya con el contacto con el agua, inclusive es mucho mayor el proceso de fraguado, ya son en minutos y horas. Hasta los 45 minutos, teóricamente tú lo puedes manipular, es lo que dice la teoría, pero yo digo en la práctica, porque más me voy a la parte constructiva, mejor es que lo manipules en los 25-30 minutos. Mejor 25 minutos, eso es bien personal, digo. Úsenlo, denle la forma que ustedes quieren del hormigón en 25 minutos. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que garantizar? De que haya un contacto permanente con el agua y el aglomerante y el agregado, porque hay una reacción química que está permitiendo el fraguado del hormigón, en este caso del hormigón, o del cemento mismo, ¿no? Y se ha dicho, no sé si hemos tocado eso, de que los controles que se tiene que hacer el hormigón son dentro no puse, ¿qué es algo? Aquí voy a aprovechar. No está. De que el proceso de la desistencia del hormigón está primero. El proceso de fraguado final, o ya cuando deja de ser plástico, mejor dicho, es 45 minutos a las 4 horas. En las 4 horas nosotros todavía podemos un poquito jugar con con algún tipo de aditivo, y más utilizado es el hormigón bombeado. ¿Ya? Entonces, lo que se requiere de que tengamos la presencia siempre del agua. Ahora, la resistencia del hormigón, por si acaso, normalmente se considera al primer día, más o menos alcanza una resistencia de casi del 15%, a los 3, 7, 21 y 28 días. A los 28 días alcanza más o menos una resistencia del 98 al 99%. Y el restante 1 o 2% en los próximos años, ¿no? ¿Ya? ¿A dónde vamos? De que en este tiempo, en especial hasta los 28 días, de que tiene que haber por lo menos la presencia del agua, una relación óptima. Hay una relación de agua-cemento, porque eso permite de acelerar el fraguado y a lo posterior de que tengamos unas propiedades tal vez mecánicas buenas, y ya ahí se produce el hormigón endurecido que ya hemos anotado. ¿Ya? Entonces, el agua del curado tiene la afinidad de mantener ya, a ver, anotaremos, ¿ya? De que el agua, el agua permite, eh, ¿cómo podemos poner aquí? Permite el proceso del fraguado. Del fraguado, no sé, del fraguado, para luego obtener
hormigón resistente, yo creo que está resistente, hormigón resistente. Entonces, el contacto del agua con el aglomerante y agregados tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente. Ustedes han debido ver de que cuando se construye, por ejemplo, columnas, nuestros maestros ponen el nylon. El nylon nos permite que por lo menos esté húmedo, que permanezca el agua y demás. O si no, otros lo que ya le dicen, si fuera una losa, pueden poner un geotextil o un nylon o lo que sea y después también una capa tal vez de arena de 2-3 centímetros. Eso nos permite que por lo menos esté permanentemente, pues aquí se llama permanentemente húmedo nuestro hormigón. Y por lo menos eso tiene que ser dentro de los 28 días. Y eso más bien ahora notaremos. Voy a aprovechar eso. ¿Ya? Entonces, ahí está la importancia del agua. Es para controlar, a ver, ahora sí, para controlar el proceso de fraguado. Fraguado adecuado, mejor. Adecuado. ¿Ya? Bueno, como ya he empezado algo de hablar con relación a la importancia del curado y demás, entonces, antes aquí algo falta. Para decir, el curado resulta responsabilidad del constructor, de una manera general, del constructor, donde el constructor puede ser utilizando diferentes técnicas. Ejemplo, se puede poner nylon, otros como lo hacen, tal vez hielo superficial, vamos a ver ustedes de que hielo superficial, etc. Ya. Tal vez aquí vamos a aprovechar importancia del curado, ¿no? Importancia del curado. Ya, esto es de una manera tal vez general, voy a anotar. Esto es con relación al tiempo y la resistencia. Al tiempo, sí la resistencia puedo decir, pero mejor nosotros haremos la deformación unitaria del hormigón, que casi es un parámetro bastante importante. O puede ser también resistencia. No, pero, o resistencia. Pero si hacemos sería de resistencia. Puede ser así. Pero haremos ahora con relación a la deformación. Ya. Más o menos con relación a la deformación unitaria del hormigón va a tener este tipo de comportamiento. A un principio, en los primeros minutos o horas, entonces su deformación prácticamente es nula, ¿no? Porque imagínense que es pastoso. Es pastoso, entonces difícilmente nos vamos a poder controlar. Entonces va a ser algo parecido así. Entonces va a ser 0, 0, 0 hasta las 45 minutos, 4 horas y tal vez las primeras 5 horas. Va a ser algo entonces, algo por ahí. Acá
con relación a este otro valor. Ya. Aquí la deformación unitaria del hormigón es elástica. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la deformación del hormigón es progresiva. ¿Ya? Esto ya es de colapso, no quiero confundir. Mejor aprovechar esto, pero vamos a ir con otro color. Si fuera con relación a la resistencia, entonces más o menos va a tener este tipo de comportamiento. Y también con el tiempo, ¿ya? Va a ser, a ver, uno es, si es más o menos 15%, 20, 90% tal vez. Esto puede ser un 100%, pero con relación a la resistencia. Antes, un 100%. Entonces, esto no sería con relación a al tiempo. No, estoy mal. Haremos así. Con respecto a la resistencia, estoy pintando con rojo. Aquí va a ser el 100% de la resistencia. Entonces va a ser de esta manera la curva, porque así y algo así, la curva. ¿Qué es lo que tenemos de referencia? De que en el primer día, haremos aquí día, y resistencia, la resistencia está en kilogramos, o porcentaje de resistencia mejor, para no confundir, porcentaje de resistencia, no reducirse al 1, aprovechar este espacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver con color rojo, porque estamos utilizando con color rojo, el otro es con color negro, la deformación. Entonces tenemos la relación de día, tenemos la relación de porcentaje de resistencia. Se hace en el primero, en el tercero, a los 7, a los 21, a los 28 días, ¿no? Pero el primer día, teóricamente, hay un porcentaje de resistencia del casi 15%. Al tercer día, aproximadamente el 40% o 45%, ¿no? Imagínense, entonces, si nosotros vamos a curarlo, entonces es importante los días, ¿no? Los 10. Ahora, a los 7 días, aproximadamente, casi es el 70%. ¿Ya? Y a los 21 días, casi es el 95%. Y a los 28 días resulta ser casi el 98 a 99% de resistencia. No sé si ahora pueden notar qué tan importante es el curado, al menos en los primeros días. Digo. Más o menos entonces tiene ese tipo de relación. A ver, vamos a sacar algún tipo de conclusiones. Disculpe, Sí, alguna vez he trabajado de ayudante de albañil y ya. el maestro nos hacía regar la columna, por ejemplo, o la losa, solo los primeros 3 días nomás. Debe ser por esto, ¿no? Porque tenemos más o menos aproximadamente un 45% de la resistencia. Ya gracias por tu experiencia. Por eso decía, puede ser nylon, puede ser riego superficial, lo que les decía, lo que ahorita me comentas, u otro, ¿no? Inclusive cuando hacíamos una viga postensada, esto lo hice en Achicachi, en Guarina, en La Paz, hicimos tipo sauna, donde conformamos más o menos como carpas de nylon. Inclusive, bueno, el lugar por si acaso es bastante frígido, está muy cerca del lago Titicaca. Entonces poníamos vapor como sauna, porque también juega un papel bastante importante en el proceso de fraguado, la temperatura.
No podemos trabajar bajo una temperatura de 0 grados bajo cero. Digo, 0 grados, ¿no? 0 grados y demás. En los lugares, por ejemplo, en Oruro, en La Paz, en el Alto de La Paz, en Potosí y demás. Entonces, hay veces esperamos en épocas de invierno hasta las 10 de la mañana o 11 de la mañana para vaciar. Entonces, también juega un papel bastante importante la temperatura. ¿Ya? Gracias, Pedro, por tu comentario. Lo que me dice de que ellos lo hacían hasta 3 días. Y miren, a los 3 días más o menos se adquiere el 45% de su resistencia del hormigón, ¿no? A los 7 días, si es una estructura bastante importante, yo les recomendaría, ¿no? Es bien personal. Una semana que lo curen bien, porque casi tenemos un 70%. De los demás no digo que es importante, pero ya el 70% ya es importante, ¿no? El 21 días, 95%, el 28 días, ya 98%. Y otro 2 o 1% ya es en el transcurso de los años. Ya, no sé si hay algún comentario, me gustaría que lo haga. Y te agradezco por tu experiencia que me acabas de comentar. Ya, porque, y estoy seguro que tal vez él, inclusive, eh, cuando hacemos la preparación de la masa del hormigón, un papel bastante, bastante importante, no solamente es la cantidad de cemento, sino es la cantidad de agua. Imagínense que hubiera una cantidad de agua tal vez superior de lo admitido o inferior, tampoco queremos, ¿no? Eso. Pero lo único que vamos a provocar en esto es de que no haya una buena trabajabilidad y demás, pero uno vaya a pensar, no por poner mayor cemento, más agua o menos agua va a funcionar. Es como cuando hacemos la masa de harina. Cuando hay una masa consistente, entonces hay una buena relación de agua y harina, en este caso sería, ¿no? Y después se manejable y demás, donde no hay un desmochamiento superficial. Y es lo mismo que se quiere cuando se hace en la masa del hormigón. Ya. Si hemos hablado el agua de curado, también nosotros tenemos que hablar el agua de amasado. Voy a aprovechar esta presentación. ¿A qué se refiere el agua de amasado? Casi es lo que hemos explicado todo. Agua de amasado. Amasado. Estamos de acuerdo de que el agua es necesario para el proceso del fraguado, ¿no? Entonces, el agua de amasado es la cantidad necesaria de agua y cemento. Es la cantidad necesaria de agua, cemento, bueno, ni modo, agua y cemento, y cemento. O una buena relación de agua y cemento. Esto es importante. Una buena relación de agua y cemento. Lógico, cuando hay una buena relación de agua y cemento, entonces tenemos de que el hormigón para que el hormigón esté en su estado fresco, es decir, que sea trabajable, para que el hormigón o cumpla los requerimientos del hormigón fresco, o si no sea trabajable de una manera general, sea trabajable. ¿Ya? Si no hubiera una buena relación de agua y cemento, entonces lógico de que no se va a poder trabajar con hormigón. Si fuera una relación de agua y cemento superior de lo requerido, entonces va a ser casi un hormigón líquido, y es lo que nosotros no queremos, ¿no? Ya. ¿Qué más? Tenemos. Es las 8. Ya, saben, yo tengo una cita en el seguro, pero lo que hemos anotado pienso que son aspectos muy básicos, pero también muy importantes, si se han dado cuenta. Muy importantes. Si hubiera algún tipo de consulta, me gustaría que lo digan, por favor. Ya, entonces nos quedaremos acá. Ya, y nos veríamos en la próxima clase. Vamos todavía a anotar algún tipo de terminología bastante importante y básica. Después vamos a entrar y a ver todos los materiales que componen la masa del hormigón. ¿Ya? No sé si hubiera consultas. Creo que no.
Inge, perdón, Dime, quería Jorge. consultarle sobre yo soy, por ejemplo, repitente en los exámenes finales, me ha dado COVID el anterior semestre y ¿Ya? no he podido hacer, por eso no he podido tal vez estudiar bien, ¿no? Y aprobar la materia. Y quería preguntarle si el laboratorio lo vamos a hacer de nuevo. Haré lo siguiente. La próxima semana, ahora no lo tengo en esta máquina, la lista de los estudiantes, me das tus datos y solamente yo voy a verificar y voy a repetir, y sí puedo convalidar tu nota, pero mejor es que me des, que yo lo tenga en la lista y después me des tu dato y yo lo noto, no hay problema, no hay problema. Ya, el miércoles entonces le pregunto, Inge. Sí, sí, por favor, porque ahorita no tengo a la mano la lista. Ya, gracias, Inge. Ya. Listo, entonces yo me despido de ustedes y nos veríamos en la siguiente clase. ¿Ya? Hasta luego entonces. Hasta luego, Inge. Chao, chao.